Buen día. En este video lo que vamos a hacer es empezar a ya básicamente a diseñar o a entender cómo funcionan los circuitos de control. Entonces lo que vamos a hacer, empezar a hacer aquí es simplemente circuitos de control. Entonces circuitos de control. Estos circuitos de control están basados en la simbología que vimos anteriormente. Entonces lo primero que vamos a dibujar es nuestra línea de tensión. Esa línea de tensión puede ser, supongamos que es un sistema bifásico, entonces podemos tener alguna de las líneas de tensión. Entonces las líneas de tensión, la nomenclatura es S, R o T. Entonces vamos a poner aquí S. Esa línea de tensión va a estar conectada, va a tener conectado la protección térmica. La protección térmica habíamos dicho que era un contacto normalmente cerrado y que la nomenclatura era F. En este caso es F0 porque es el primer contacto que vamos a encontrar en el sistema de control. Seguidamente encontrábamos otro elemento, ¿cierto? Ese otro elemento también era un contacto normalmente cerrado. Vamos a hacerlo así. Un contacto normalmente cerrado, y ese contacto normalmente cerrado era un pulsador. Ese pulsador vamos a colocarle la nomenclatura S0. El siguiente elemento que encontramos es un contacto normalmente abierto. Entonces esto es un circuito eléctrico común y corriente. Ese contacto normalmente abierto es un pulsador que vamos a llamar S1. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí una lista donde decimos que F0 es la protección térmica, el térmico. S0 va a ser en este caso el stop, y S1 va a ser el start, o sea, el pulso de inicio. Seguidamente, ¿qué tenemos? Más abajito vamos a tener la bobina. Es la bobina. Y tenemos que llegar a una línea, como dijimos que era un sistema de 220 voltios, ¿cierto? O sea que esa bobina es a 220 voltios AC. Entonces vamos a tener que conectarlo a otra línea aquí en la parte de abajo. Esa línea ya dijimos que esta de acá era S, y esta de acá la vamos a poner R. Puede ser también un sistema controlado por 24 voltios. En ese caso, si fuéramos a controlar con 24 voltios, entonces en vez de esta S que tenemos acá y esta R que tenemos acá, esta línea me quedó muy larga, vamos a borrarla un poquito. Vamos a poner, si es una fuente DC, lo que vamos a hacer es poner la línea de 24 voltios, 24 voltios DC, y vamos a poner la línea de 0 voltios. En este caso sería la línea que iría a tierra. Habíamos quedado de que según la nomenclatura nos dice que las bobinas de los contactores se van a llamar KM, y ese M corresponde SM corresponde ese KM corresponde al primer contactor que tenemos acá. Entonces el índice va a ser 1, entonces se va a llamar KM1. ¿Cómo se llamaban los bornes de la bobina? Se llamaban A1 y A2. Estos contactos que están aquí ya los vamos a nombrar. Lo que quiero que tengan presente inicialmente es que este circuito lo estamos haciendo con contactos. Entonces imagínense que nosotros tenemos un bombillo acá y necesitamos prender ese bombillo con esta fuente alterna que está acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener un pulsador, un interruptor para prender, ¿cierto? Y aquí estamos conectando nuestra otra línea. Entonces esta va a ser la fuente de alimentación. Este va a ser, en este caso va a ser S0, ¿cierto? S0. Y aquí tenemos la carga. Entonces cuando pulsamos S0, el bombillo se va a encender, ¿cierto? Vamos a tener em, que la corriente va a fluir en este sentido, ¿cierto? Listo.
Eso es lo que pretendemos hacer con este circuito, que es el circuito de control. Entonces la corriente va a fluir en este sentido, va a bajar y va a llegar hasta aquí, hasta este punto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los contactos están normalmente cerrados. La idea es que yo pulso, ¿cierto? Al pulsar, este contacto se cierra. Si se cierra, la corriente viene y energiza la bobina y se va a tierra. Lo que quiere decir que hay un flujo de corriente continua a través de la bobina del contactor. Si hay ese flujo de corriente continua a través de la bobina del contactor, entonces podemos decir que tenemos que el contactor ya fue activado. Pero ¿qué pasa? Necesitamos los contactos, ¿cierto? Los contactos para saber, pues los contactos para poder energizar nuestra carga. Entonces vamos a colocar un contacto acá. Ese contacto va a ser, por ejemplo, un contacto normalmente abierto y dijimos que es un contacto de KM1. ¿Cómo era la nomenclatura de los KM1? Dijimos que era 13 y 14. Bajamos y tenemos nuestra carga. Esa carga va a ser, por ejemplo, un piloto. Simplemente vamos a colocar un piloto por ahora para simplemente saber que el contactor se energizó. El piloto se llama H1 y tiene puntos de conexión X1 y X2. Volvamos a las condiciones iniciales. Entonces vamos a borrar esta línea, esa línea roja que está aquí. Miércoles se me borró la que no era. Listo. Vamos a borrar esta linecita roja que está acá. A ver si me permite borrar esta línea. Miércoles, control Z. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto que está acá. Listo. Aquí se me borró la A, pero ya la volvemos a dibujar. Listo. Entonces vamos a volver a dibujar el A2 que estaba acá. Listo. A2, listo. Bien. Entonces miren que tenemos el flujo de corriente solamente hasta acá porque no hemos pulsado. Si pulsamos, si cerramos este contacto, el flujo de corriente va a seguir, como les había dicho anteriormente. Entonces va a seguir a través de la bobina y se va a energizar la bobina. A lo que se energice la bobina, este contacto se va a cerrar. Si este contacto 1314 se cierra, la corriente va a fluir ¿hasta dónde? Hasta la carga, va a pasar por la carga, que en este caso es el piloto, y se va a ir a tierra. ¿Listo? Bien, ahí ya tenemos flujo de corriente y sabemos que la bobina del contactor se energizó. Pero en este momento, si soltamos este punto, si quitamos este punto, o sea, si soltamos el pulsador S1, la corriente se va a ir. O sea, no va a fluir más corriente a través de la bobina. Si no fluye corriente a través de la bobina, quiere decir que este contacto se va. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es que estamos quitando toda la corriente a través de la bobina. Entonces, y si quitamos la corriente a través de la bobina, esto se cae. Miércoles, vamos a tratar de que esto quede bien. Entonces, okay, me toca volver a redibujar, no importa. Listo, entonces la corriente se cayó. Vamos a dibujar de nuevamente mi circuito, pues para que quede bien como estaba antes. Entonces aquí estaba el contacto normalmente abierto y aquí se iba a tierra, aquí estaba la A y aquí estaba el contacto normalmente abierto también. ¿De quién? De KM1. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que esta señal se retenga. Cuando yo deje de presionar S1, entonces voy a necesitar que se sostenga. Entonces para eso vamos a colocar una retención acá, y esa retención es un contacto normalmente abierto. En este caso vamos a utilizar el 1314 del KM1. Entonces 1314 de KM1. Entonces vamos a volver a dibujar la línea. Contacto normalmente abierto 1314 y se va a llamar KM1 porque es un contacto de quién, de este contactor que está acá. Eso quiere decir que este contacto de acá no se puede llamar 1314 porque ya tenemos un 1314. Entonces lo vamos a llamar
23, 24. Entonces volvemos a dibujar y se va a llamar 23, 24. ¿Listo? Bien. Ahora volvamos a hacer el ejercicio, coloquemos otro color de lapicero y vamos a mirar. Tenemos flujo de corriente hasta acá. Cuando se pulse, cuando se cierre este contacto, la corriente va a fluir a través de la bobina nuevamente, ¿cierto? Y llega y se energiza. Al energizarse, este contacto que está acá se cierra y este contacto que está acá se cierra. Si se cierra este que está acá, aquí me faltó el X, perdón, faltó el X2, ¿cierto? La lamparita se va a encender, ¿cierto? Porque ya hubo flujo de corriente desde la parte inicial a través de la carga. ¿Listo? Como este contacto se cerró, pues entonces ya está pasando corriente por aquí también, ¿sí? Por la parte de afuera. ¿Qué nos está indicando eso? Que si yo suelto el pulsador, si saco el pulsador, este contacto que está aquí va a desaparecer. O sea, no es que desaparezca, perdón, ese contacto se va a abrir, este contacto que está acá se va a abrir. Al abrirse, la bobina queda energizada. ¿Por qué? Porque el flujo de la corriente va a seguir este camino, miren. Va a seguir por este lado. Y va a mantener el circuito funcionando, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos la lámpara prendida, ya se enganchó. Esto básicamente lo que me está diciendo que es una retención. Para poder apagar el circuito, lo que tengo que hacer es activar ese 0. Con ese 0, la lámpara se va a apagar. ¿Por qué? Porque voy a abrir el contacto en este punto. Al abrir el contacto en este punto que está acá, entonces el flujo de la corriente se interrumpe. Si se interrumpe, entonces toda esta corriente se va, esta corriente también se va y por consiguiente esta se va. ¿Listo? Bien, eso sería un circuito básico, sería un arrancador básico para un sistema de lógica cableada. Ahora lo que vamos a hacer es ver eso mismo, pero en FluidSim. Entonces para eso vamos a tener que utilizar el software que les había dicho y vamos a hacer lo mismo. Vamos a mirar a ver esto mismo funcionando de otra manera a través de un software. Listo. Bien. Bien, ya teniendo el software, este software se llama FluidSim, como pueden ver aquí en la parte de arriba. Ya teniendo el software, entonces vamos a empezar a hacer nuestro arrancador básico. Entonces es un software muy sencillo, muy intuitivo, realmente es muy fácil hacer un circuito con FluidSim. Entonces miren que aquí tenemos diferentes herramientas. Entonces aquí está toda la parte, todas las herramientas de neumática como elementos de alimentación, actuadores, válvulas, grupos de válvulas, sensores e instrumentos de medida, pero eso no lo vamos a utilizar ahorita, sino lo van a ver ustedes cuando vean neumática. Este sí nos vamos a utilizar, que son los componentes eléctricos, ¿cierto? Entonces vamos a tener actuadores, alimentadores de tensión, sensores e instrumentos de medida, relés, interruptores, reguladores, símbolos de diagrama ladder. Eso es para todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con programación PLC, técnica digital. Entonces tenemos todo lo relacionado con las puertas digitales. El EasyPort o PC, este me permite hacer interconexión entre los diferentes elementos, por ejemplo, entre un PLC Festo y FluidSim, o un PLC Siemens y FluidSim. Programación por medio de GraphSet y algunos elementos adicionales, ¿cierto? Entonces, que se pueden utilizar dentro de los circuitos que se van a diseñar. Bien, entonces vamos a empezar a hacer nuestro primer circuito de lógica cableada para hacer la simulación. Le decimos que vamos a hacer un nuevo circuito, entonces nos aparece la ventana de trabajo. Esta línea que está acá nos está diciendo que no debemos de salir de esta área, pero esa área pues realmente se puede ampliar un poquito dependiendo del circuito que se vaya a hacer. Vamos a empezar por traer nuestros componentes eléctricos que están acá. Entonces, fuentes de alimentación. Recuerden que las fuentes de alimentación para todo lo que tiene que ver con automatización se manejan a 24 voltios. Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar por ejemplo, un contactor a 110 o a 220.
Lo que sucede es que generalmente toda la automatización se maneja a 24 voltios. Bien, relés, aquí están toda la parte de relés, entonces esto es el contactor que nosotros vamos a utilizar. Vamos a colocarlo por acá. Listo. Si nosotros quisiéramos traer una cuadrícula para que todo nos quede pues bien alineadito, pues entonces podemos hacerlo. Realmente a mí no me gusta, si no me gusta es alinearlo de ver que las líneas queden derechas pero solitas sin cuadrícula. ¿Qué más elementos necesitamos? Necesitamos interruptores o pulsadores, ¿cierto? Entonces, accionamiento manual. Aquí tenemos de diferentes tipos, entonces este es el pulsador normalmente abierto, que es uno de los que necesitamos. Pulsador normalmente cerrado también que necesitamos, ¿cierto? Y estos son pulsadores con enclavamiento, entonces básicamente son botones. Y estos son selectores, entonces no necesitamos esos por ahora, no los vamos a traer. Vamos a empezar a colocar aquí. Esto vamos a empezar a ubicarlo. Listo. Necesitamos también un contacto normalmente cerrado, ¿cierto? Perdón, uno normalmente abierto para la retención. Entonces vamos a buscar aquí en actuadores, nuestra alimentación ya la tenemos. Sensores, no vamos a utilizar sensores ahorita, pero sí vamos a utilizar una lámpara, o sea, para indicar que el circuito fue energizado. Relevos, ya solamente vamos a utilizar el contactor que ya lo llevé. Los interruptores, entonces miremos a ver qué tenemos de interruptores. Interruptor común, este es uno de los que necesitamos, ¿cierto? Además de eso vamos a simular que tenemos un F0, este que está acá, que va a ser el contacto del térmico. ¿Listo? Bien, por ahora no necesitamos nada más, simplemente vamos a empezar a armar nuestro circuito. Vamos a darle un poquitico de zoom a esto. Zoom a esto que está acá. Listo, para poder ubicar, poder verlo mejor. Entonces vamos, fuente de alimentación, contacto normalmente cerrado del térmico, contacto normalmente cerrado de la parada, pulso de arranque, vamos a colocarlo por acá, y retención. Bien, bobina, y vamos a tener la carga por acá. Listo, vamos a colocar esto un poquito más abajo, esto un poquito más abajo. Bien, vamos a bajar para poder subir la tierra porque está muy abajo, entonces vamos a colocarlo por acá. Eso está. Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a cablear, entonces vamos a cablear nuestros 24 voltios, los vamos a poner al primer contacto que es el del térmico. Vamos a cablear nuestro pulso de S0, que es el pulso de stop, entonces pongámoslo de una vez como S0, le decimos aceptar, entonces ya va quedando de una vez con la nomenclatura. Este que está acá dijimos que era F0, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle F0, que es el del térmico, entonces decimos aceptar. ¿Listo? Bien, aquí cableamos nuestro pulso de arranque y cableamos nuestra bobina. Este pulso de arranque hemos dicho que tiene la nomenclatura es S1. Le decimos aceptar. Y cableamos nuestra tierra. Listo. Vamos a bajarlo un poquitico. Listo. Todas las cargas deben ir al mismo nivel. Entonces vamos a cablear también esta carga. Vamos a ponerla aquí en paralelo y esta la vamos a poner acá. No queda, vamos a ponerla aquí. Listo, ahora sí quedó. Vamos a correr un poquitico el cero por acá. Bien, esta que está acá, entonces vamos a decir que se va a llamar KM1 porque es el primer contactor que tenemos. Y esta de acá, lo único que me permite hacer dentro de las propiedades es cambiar de color. Me dice que es una señal de color amarilla, aceptar. No me permite colocarle nomenclatura. Entonces para colocarle nomenclatura me tocaría ir a buscar la herramienta. De pronto está por acá, que me permite colocar cuadros de texto. Entonces coloco un cuadrito de texto y coloco dentro de él, que es H1, es la primera lámpara que voy a utilizar, y ese H1 va a ser este, miren, ahí está. ¿Listo? Bien, si quisiera nombrar los contactos, entonces me paro en el contacto y le digo que ese va a ser el contacto X1, le digo aceptar, y este contacto que está acá va a ser el X2 y listo. Bien, listo. Vamos a hacer una primera simulación sin conectar este para que observen cuál es el funcionamiento del circuito. ¿Listo? Entonces este iría aquí en paralelo porque es la retención, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo inicialmente de esa manera.
Entonces vamos a darle play acá y vamos a empezar por darle pulso. Miren que si yo le doy pulso, perdón, cada vez que yo le dé pulso, hagámoslo con esto, cada vez que le dé pulsito, pues se va a prender el bombillo. Si lo ven, el bombillo se prende, lo que quiere decir que hay flujo de corriente desde los 24 voltios hasta dónde, hasta la bobina, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si yo quito el dedo? En este momento tengo el dedo aquí en el pulsador. Si lo quito, póngale cuidado, que lo que pasa, simplemente se desenergiza el circuito. ¿Listo? Para poder dejarlo enganchado, debo de hacer lo siguiente. Vamos a darle stop para parar la simulación y vamos a conectarnos directamente acá en paralelo. Entonces conectamos aquí en paralelo y le decimos que este contacto es un contacto de quién, pues va de KM1. Listo, decimos aceptar. Bien, listo. Como ya quedó asociado, ¿cierto? Como ya quedó asociado, lo que estamos haciendo es que vamos a tener una retención por acá. Vamos a simularlo, a ver qué sucede. Entonces vamos a simularlo paso a paso. Bien, yo voy a pulsar, ¿cierto? Miren que el flujo de la corriente viene siendo el mismo que teníamos en el momento anterior, ¿cierto? Cuando yo suelte, ahí ya solté, vamos a darle un paso más, se energizó se cerró el contacto KM1 y la corriente está fluyendo también a través de él. En el siguiente instante debe desengancharse este contacto que está acá, entonces vamos a darle un paso más. Se desenganchó porque le quitó el dedo, ¿cierto? Lo dejé de presionar. Como lo dejé de presionar y el contacto este ya estaba energizado, pues el flujo de la corriente está es a través de el contacto auxiliar 1314, que aquí debería aparecer un 1314, y no a través del pulsador, porque ya el pulsador lo solté, o sea que el circuito ya está funcionando perfectamente. Vamos a darle play. Listo. Si yo le quiero, si quiero desenergizar, quiero desenganchar mi carga, entonces lo que voy a hacer es simplemente darle stop y ya el circuito se apaga. ¿Listo? Entonces realmente es muy sencillo, prendido y apagado, ¿cierto? Prendido y apagado. Bien, ahora vamos a suponer que vamos a colocar, esto me está indicando que el pulsador, que el contactor está funcionando. Esta lamparita me dice el contactor se activó. Pero yo puedo tener cargas adicionales, yo puedo manejar o sea, otro elemento adicional colocando más contactos si es que lo necesito. Entonces vamos a mirar aquí en interruptores comunes, y vamos a traer por ejemplo otro contacto, lo vamos a poner por acá, ¿sí? Y vamos a buscar otra carga. Entonces otra carga podría ser otro bombillo. Vamos a traer otro bombillo, bueno, componentes eléctricos. Vamos a traer un cargas, miremos dónde están las cargas. Alimentación, sensores de medida, aquí no están las cargas. Ah, bueno, aquí hay una carga. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo colocar, coloquemos una chicharra. Simplemente esa chicharra va a simular, por ejemplo, mi motor, el contactor de mi motor. Entonces voy a conectarme aquí. Con este punto me voy a conectar acá y con este punto me voy a conectar acá. Listo. Y tierra. Vamos a ubicar un poquito esto, correrlo por acá, que se vea bien alineadito. Listo. Listo. Este contacto que está acá también le vamos a decir que es un contacto de KM1. Decimos aceptar. Miren que aquí están apareciendo 3, 4 porque es un contacto normalmente abierto, 3, 4, pero no aparece el 13, 14. Entonces yo si quisiera, entonces simplemente le coloco, ya sería el 23, 24, ¿cierto? 23, 24. Entonces aquí está 23, 24 porque es el segundo contacto normalmente abierto de KM1. El primero es este, ¿cierto? O sea que la nomenclatura, ¿cuál es? La nomenclatura es 13, 14. Listo, entonces 13, 14, ahí está. Entonces el primer contacto auxiliar que estoy utilizando de KM1 es este que está acá, es el 13, 14. Ese que es el primero porque tiene el unito acá, miren. ¿Sí? Y 3, 4 me está diciendo que es un contacto normalmente abierto. Estamos utilizando otro contacto auxiliar
de este contactor también, y ese es este que está acá, entonces es el 2324. ¿Por qué 23? Este 2 me indica que es el segundo contacto. ¿Listo? Bien. Otro elemento adicional es que aquí arriba empiezan a aparecer unos números, ¿cierto? Y esos números indican la línea de circuito a la que pertenece. ¿Listo? La línea de circuito a la que pertenece. Entonces en un diagrama yo puedo tener que, por ejemplo, el contactor KM1 que se encuentra dentro de la línea de circuito 1, ¿cierto? O simplemente el contacto auxiliar KM1 que se encuentra dentro de la línea de circuito 3, ya sabría yo que se están refiriendo a este contacto que está acá. ¿Listo? Habíamos dicho que íbamos a tomar como ejemplo esta chicharrita que está acá y vamos a simular que esa es la carga o nuestro motor. Tengan en cuenta que esto que está acá lo único que está haciendo es simulándome mi circuito de control, no fuerza. ¿Listo? Control es lo que estamos simulando acá. Entonces vamos a simularlo. Y aquí obtenemos, vamos a darle pulso a arranque. Se prende la chicharrita, ¿sí ven? Entonces vamos a mirar a ver si le podemos colocar volumen a esto, pues para que realmente suene. Vamos a darle doble clic para ponerle propiedades. Vamos a ver si se deja. Propiedades, descripción del componente, no me deja cambiar las propiedades. Ok, no me deja cambiar las propiedades. Miramos a ver si de pronto aquí en opciones me dice. Entonces guardar configuración actual, sonido. Entonces vamos a colocarle que sonido, si tiene la chicharrita le decimos aceptar. Entonces vamos a hacer nuevamente la simulación. Cerramos el interruptor y vemos que ya se activó la chicharra, lo que quiere decir que el contacto se cerró y el motor se prendió. Vamos a apagar esa chicharra, entonces le damos stop. ¿Listo? Realmente ya sé por qué estaba desactivada. Es un poquitico como fastidiosa. Entonces volvamos otra vez al sonido y simplemente la desactivamos. Ok. Para poder hacer la simulación sin necesidad de que haya sonido. Entonces aquí ya vemos que ya está funcionando, ¿cierto? Y el stop es este. Si está energizado el circuito y llegara a ocurrir algún fallo en alguna, por ejemplo, sobretensión, y la temperatura de la protección térmica se levantara, o sea, se aumentara, este contacto sería el que se abriría, perdón. Y al abrirse me desenergiza todo el circuito de control que está acá. ¿Listo? Bien. Ese es nuestro primer circuito. Entonces en el próximo video vamos a hacer otros circuitos un poquitico más complejos. Vamos a colocar una carga acá, por ejemplo, puede ser un cilindro neumático, que eso lo van a ver ustedes en la siguiente etapa de su proceso de formación en el diplomado de automatización de procesos de producción industrial. Bien, entonces dejemos por ahora ahí y quisiera que por medio del foro comentaran qué les ha parecido el video, los videos, y si han sido completamente claros. ¿Listo? Bueno, que tengan un muy buen día, un fin de semana muy agradable.